Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este espacio de nuestra primera web internacional del curso Psicología Comunitaria. Hoy tenemos una gran invitada, a una doctora con una amplia experiencia, la doctora Tasiana, doctora en Psicología de Chile, magíster también en Ciencias de Brasil. 20 años de experiencia en psicología aplicada, políticas de la salud mental y desarrollo social. Ha trabajado una amplia investigación con poblaciones en situaciones de calle. Ha aportado una mirada crítica desde el feminicidio, el psicoanálisis y la psicología comunitaria. Realmente nos quedamos cortos en hacerle la apertura a este gran encuentro. Mi doctora, muchas gracias por esta invitación, gracias por este espacio y sobre todo vamos a estar muy atentas a sus conocimientos y a todo lo que nos pueda aportar a este curso de psicología comunitaria. También nos acompaña nuestra tutora del curso Psicología Comunitaria, la profe Geraldi, también una docente que está haciendo su doctorado y nos va también a aportar su gran conocimiento en este tema. Bienvenidas. El espacio es de ustedes. Les voy a proyectar la presentación para enriquecernos con estos grandes conocimientos que nos traen en la tarde de hoy. Me presento, doctora. Mi nombre es Doris Mier. Soy la directora del curso Psicología Comunitaria. Mucho gusto. Mi profe, buenas tardes. Buenas. Que la doctora Tasiana esté presente para que tenga. Mi profe, no le escucho bien, mi profe. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, te escucho mejor. Ahí sí. Ya, que si podemos, que la doctora Tasiana pueda presentar ella misma Claro las que diapositivas sí. para tener un mejor control pues, de las mismas. No sé, mi profe, si se las comparto. ¿Me escuchan? No sé si se las comparto yo, la estoy proyectando o ustedes con más, o sea, no sé, que ustedes me dirán. Profe, usted tiene el rol de poder compartir, mi profe Geraldi. ¿La están visualizando? Mi profe, yo creo que a la doctora Tasiana, que ella misma pueda Perfecto, perfecto. proyectar. Claro que sí. Vamos a darle rol a la Já. Ah, Ya sim, porque acá só os organizadores, não? E apresentadores podem compartilhar. Ah, sí, agora ya. sim. ¿Me confirma si puede? Sim, aí vou tentar. Bueno. Oye, ¿me escuchan? Perfectamente. Já. Sí, claro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por la presentación. También creo que me veo un poquito menos hasta de lo que me presentaron, pero les doy las gracias por estar acá, por esta tarde aí com ustedes e acá en la noche, já como lo dijeron. La idea es que podamos conversar. O sea, yo traigo un poquito de del proceso, de un proceso doctoral, y la idea es que conversemos. Voy a intentar presentar, pero si tienen preguntas a lo largo de la presentación, me señalan y yo voy a intentar ahí mantener un espacio de conversación.
Dale, ok. Bueno, ahí está. Entonces, la presentación de hoy trata, como yo dije, de resultados parciales, porque no traje todo, pero traje un poquito del camino. Ahí la voy a decir. Tengo este título, ¿no?, para a apresentação de hoje dia, que é Calle e Violências, Impactos em la Vida de las Mujeres. E a ideia, como dizia, é uma conversação, manter uma conversação sobre um caminho investigativo derivado da tese doutoral que se chama Entramados Callejeros, Mulheres, Cuerpo, Amor e Violência. Estou recém-titulada em la PUCV, la Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, onde também se doutorou recém la profe Gerald, e minha tutora allá foi a Marcela Gonçalves Barrientos. Tive também a beca ANID, de Chile, assim que estou difundindo também esta instância muito importante de fomento à investigação em Chile. Bueno, el trabajo se trata de uma investigação sobre as mulheres em situação de calle e a violência por pareja íntima. E creio que é importante dizer desde onde me ubico, desde onde nasceu esse desejo de fazer esta investigação. Bueno, como decía, eu tenho alguns anos de formação, de trabalho em psicologia, e he trabajado, desculpa que vou poner aqui a hora para perderme. Só um minuto. Aí, listo. Bueno, e desde minha experiência de trabalho em la saúde mental, em casas de acolhida para ninhos e adolescentes, e trabalho também com população em situação de calle, me hice muito ruído, por exemplo, a forma e as formas de tratar a las mulheres, de escuchar a las mulheres, las niñas também, as adolescentes, e as violências que las atravessam desde sempre, e as formas que as instituições têm como que hecho mas de uma forma mais como contundente la escucha a essas mulheres, ou seja, a violência e as questões mais íntimas quedam em segundo plano. Então, desde aí, comecei a perguntar-me como seria uma prática, não, em la psicologia, ou uma prática comunitária, ou uma prática que pudesse escuchar e, sobretudo, valorar o habla e valorar as histórias de estas mulheres. Então, comecei desde aí minhas inquietações e fui a buscar, então, em el doutorado, uma resposta que, por supuesto, não la tenho completa, pero sí algunos caminos aí me quedaram muito marcados. Então, em el resumen, empiezo com o resumen, ¿no?, de uma discussão bibliográfica, onde vem aí, em primeiro lugar,
mujeres en situación de calle como consideradas en la literatura como subalternas y sin agencia. Y de ahí, desde la revisión, encuentro una gran cantidad de artículos, de papers, hablando de los psicoactivos y del trabajo o el trabajo institucional desde una lógica de la escalera. No sé si ya escucharon hablar que en situación de calle, los organismos y las instituciones que se ocupan de la práctica del cuidado con estas personas, en general, utilizam a prática de la escalera, es decir, solo puede acceder, por ejemplo, a una casa de acogida las personas que están como abstinentes, o sea, no están utilizando psicoactivos, ahí pueden lograr acceder a los beneficios sociales, a las casas de acogida, o sea, es casi como una premiación y lo veo y hay críticas muchas sobre eso, pero en las revisiones que hice también apuntan para eso. Entonces, la otra cuestión muy importante que apareció en la investigación fue que la principal causa, el principal motivo de huida a la calle son las violencias en el hogar. Eso es dicho desde muchas formas y desde hace tiempo en los papers, en los trabajos de investigación. Hasta ahora, ¿está bien el español como que se entiende? Solo me señalan, porfa. Sí, Entendido. sí, sí, claro. Gracias. Bueno, desde un contexto internacional, entonces también en esta etapa de discusión bibliográfica, empiezan a aparecer síntomas o sea, fenómenos en el contexto internacional que apuntan hacia una feminización de la sociedad, del trabajo y de la pobreza. Junto con ello, un vacío ahí investigativo, un vacío entre calle, o sea, las cuestiones que involucran la vida en la calle y la violencia de sexo-género. Es importante decir que desde la literatura también se habla de eso y también se hace una crítica a los dispositivos de atención porque ellos también suelen separar la situación de calle de la violencia de sexo-género o de la violencia hacia las mujeres. Entonces, no hay una mirada para esses problemas, como si estos dos problemas no fueran así como, no tuvieran conexión entre sí, cuando en la verdad la propia literatura apunta hacia la huida a la calle enquanto principal motivación las violencias en el hogar. Las principales respuestas que son dadas desde la institucionalidad, la justicia, o sea, las leyes, abrigo acá, yo puse en portugués, pero significa casas de acogida, las casas de acogida, pero no para las mujeres en situación de calle. Las casas de acogida son casi siempre para las mujeres que pasan por la situación de violencia, pero estas compartem sus cupos com as mulheres em situação de calle, que estão aí muitas vezes não por uma situação de violência, pero sí por el simples hecho de estar en la calle. Y una mirada asimétrica hacia el problema. Desde ahí, en la problemática actual, tenemos entonces el aumento de mujeres en situación de calle, un claro avance del neoliberalismo y con eso la modificación del lazo social en el inconsciente, las relaciones sociales en cuanto mercancía
se ponem aí como pano de fundo para essa temática. Entonces, una de las justificativas del trabajo, la violencia, entonces, por parte de la pareja íntima, viene siendo la principal forma de manifestación que atinge a las mujeres. Junto con ello, el Brasil, hoy día, ocupa el 5º país en materia de feminicidio. Eso ya es por sí solo muy triste. Bueno, el objetivo principal de esta investigación fue analizar cómo se articulan las violencias de sexo-género con el sinhogarismo femenino en la ciudad de Santos, Brasil, donde estoy ubicada ahora. Hablo con ustedes desde acá, abordando lo social, en la cultura, lo político, o sea, las redes de cuidado y de atención, y lo subjetivo, las singularidades, ahí puestas y dichas y escuchadas por mí en esta investigación. Dentre los objetivos específicos estaban mapear el flujo o la red de dispositivos de atención para las víctimas de violencia, identificar las tensiones en este flujo y apoyo referidos por las mujeres en situación de calle. O sea, más bien visibilizar lo que hay en cuanto institucionalidad, lo que es dicho que hay y de verdad lo que hay con la habla de las mujeres. Entonces, identificar y analizar las principales motivaciones de huida y permanencia en la calle para las mujeres en situación de calle, porque es muy distinto la motivación de huida y la permanencia. Hay ahí una línea muy tenue, pero que se puede analizar desde la habla de ellas. Entonces, y el cuarto, comprender cómo se articulan sus principales estrategias de resiliencia. El marco teórico es un marco teórico interdisciplinario que ocupo, entonces hablo desde el psicoanálisis freudo-lacaniano, la antropología urbana y los feminismos decoloniales. Para el diseño metodológico en este trabajo, ocupé el enfoque cualitativo, la etnografía multisituada, el análisis lacaniano del discurso para las entrevistas con las mujeres y el interés muy marcado por la singularidad de las experiencias. O sea, no estaba tan interesada en la cuestión cuantitativa, pero mucho más desde su habla y la relación con el ambiente, con la calle, con los compañeros de la calle, con los servicios de atención. Entonces, desde ahí ubico mi preocupación e interés. Acá es interesante porque surgieron algunas cuestiones desde la discusión ética, ¿no? Entonces, las mujeres en situación de calle, ahí, para elegir las personas que iban a participar, tendría que ser las mujeres en situación de calle con experiencias de violencia por pareja íntima, y dentro de las consideraciones éticas, ocupamos el consentimiento informado, por supuesto, y una reflexión ahí sobre la inclusión de personas dependientes de psicoactivos. Hice en mi trabajo una discusión también desde la escucha psicoanalítica y el enfoque biomédico. ¿Por qué? Vamos allá. Primero, que desde el consentimiento informado, muy largo, tenía como casi 3 páginas, y imagina lo que es leer
informe ou um consentimento informado para mulheres que estão em la calle de 3 páginas. Para elas, eu leía como 3 frases e já diziam, já, está bem, te lo doy el consentimento, não é necessário ler todo. Então, como que em el caminho investigativo, eu me iba adaptando também a lo que surge e as formas de aproximar-me destas mulheres. A reflexão sobre inclusão de pessoas dependentes surgiu porque é um público, principalmente as mulheres que estão na calle, é um público que majoritariamente vai a ser o uso de substâncias psicoativas. Não são todas, pero sim a grande maioria. Então, desde o enfoque biomédico, temos os consentimentos informados, muita preocupação com a questão de quem se entrevista, não? De quem vai participar de uma investigação como essa, por exemplo. Pero desde mi referencial, discuti com a tutora e discuti também com os pares em uma investigação e chegamos à conclusão de que uno não deixa de ser sujeito quando está sob o uso de substância. E em la calle, la gente e as mulheres queriam muito falar. Então, só o hecho de chegar cerca de proponer uma cita, não, para uma entrevista, para elas era algo assim muito genial. E a todas era muito grato estar aí, porque a grande parte queria falar e estava como que de acordo. Esse trabalho, então, foi apresentado e aprovado por el Comitê de Bioética da UPUCV, porque é importante decirlo, não? E agora, os critérios de inclusão. Os critérios seriam, então, ter mais de 18 anos, ter um tempo de calle de 4 meses hacia adelante, ¿no? De 4 meses ou mais, mínimo 4 meses, é decir, identificar-se como mulher, e logrei, então, fazer 3 entrevistas em profundidade. Destas 3 entrevistas, 2 mulheres em transição entre calle e vivenda precária, e uma mulher que já não vivia em la calle. E 4 entrevistas realizadas em la calle, e, por lo tanto, mais curtas, mais direcionadas, además de um relato de atenção em la calle. Isso foi como minha base para ser a investigação e para ser depois as análises. Então, nombrei estas mulheres com nomes de pedras preciosas, como uma metáfora aí, não, de lo que pode surgir quando se lapida ou quando se lapida la escucha, não? Então, las nombré de ágata, rubi, zirconita, lázuli, aventurina, esmeralda, jade e amatista. São as 8 mulheres que logrei estar mais proximamente e que me brindaram com suas hablas. Acá, como eu dizia, é importante falar um pouquinho do campo. Sou ubicada em Santos. Santos é o mais grande puerto da América Latina. Acá a la gente le gusta muito decirlo, pero por isso eu trago, porque são coisas que são muito conhecidas, muito habladas, e que fazem um contraste com o que eu vou trazer logo em seguida.
También es la ciudad con el jardín de playa más grande del mundo. Tiene un jardín de borde costero muy grande, pero también es la ciudad que tiene la más gran favela de palafitos de la América Latina. Además de eso, em 2022, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística, tanto se convierte entonces en la ciudad mais verticalizada do país, ultrapassando o Balneário Camboriú, que é uma outra cidade que está ubicada em el sur do Brasil. Acá estamos em el sudeste, sudeste. E en el sur tenía una ciudad que siempre fue como campeona de verticalización, pero Santos logró pasarla. Luego vamos a ver por qué hablamos de eso. Y también, desde este estudio del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, Santos se convierte entonces en la ciudad más femenina del país, en términos de proporcionalidad. O sea, en proporción, Santos es la ciudad más femenina y empezaron a ocupar eso como símbolo y como también una pantalla, un gran pantallazo para la ciudad y para el alcalde de la ciudad, principalmente. Bueno, solo quería decir para guardar esta información que vamos a hablar más en adelante. Este entonces era el campo, ¿no? El perfil como que de la ciudad. Ahora me gustaría hablar un poquito de la red de atención. Desde 1988, pós-ditadura militar brasileira, que teve sua finalização mais em ano de 1985, 3 anos depois, Brasil logra instituir a Constituição Federal, que hasta hoje dia é comemorada e chamada de Constituição Cidadã. Incluso em 5 de outubro, ¿no? Em outubro é como o cumpleaños da Constituição brasileira. Desde esta instância se cria a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS. Dentro esta lei se criam um montão de benefícios sociais, porque então a Constituição prevê que todo cidadão tem direitos, ou seja, há um câmbio de mirada, não? Todo cidadão passa a ser um cidadão de direitos. Então se cria essa lei e se cria também uma política nacional aí em 2004. Há um salto, não, muito grande, se demora um pouco, mas se cria então a política nacional de assistência social ou de desenvolvimento social, e se cria o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social em Brasil, como similar ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então temos aí desde o SUAS uma divisão entre proteção social básica e entre proteção social especial. E aí me quedo em esta proteção, em esta modalidade de proteção, porque desde aí vamos a ter a média complexidade, de onde saem o Centro POC, que é o local de atenção a pessoas em situação de calle, e o CREAS, que é o local de atenção para as pessoas com direitos violados, ou seja, mulheres que passam por situação de violência por pareja íntima ou violência doméstica, qualquer que seja a violência,
niños y niñas con situaciones de abuso, de violencia física, de abuso sexual, de negligencia, y también los adultos mayores que tienen, o sea, poblaciones vulnerabilizadas. No me gusta mucho decir que son vulnerables, porque quien vulnera es la propia sociedad y las instituciones, ¿no? Entonces, esses dos locales foram mis locales de investigação. E a alta complexidade, em português, perdão, que são os centros de acolhida. Os centros de acolhida, onde estão ubicados os centros para a população em situação de CAD e para mulheres, para ninhos e ninhas, e uma única casa de acogida que está em uma média complexidade, que é para mulheres vítimas de violência. Esto acá em Santos, já esse desenho é como el nacional, pero lo que hablé agora, por último, é o desenho de la ciudad de Santos. Estes são, então, os locais. Elegi, então, a etnografia multisituada como estratégia de investigação, e he podido transitar tanto entre esse serviço, el CREAS, quanto el Centro POC, e também em las calles. Então, meu trabalho é multisituado por isso, porque é um fenômeno transversal, um fenômeno que existe desde, ou seja, se pode mirar desde muitos lugares, pero además de ser muy complejo, entonces elegí estar ahí para sacar provecho de lo intersticio, justo de lo vacío que decía cuando empecé a hablar a ustedes. Hablaba de un vacío ahí entre la situación de calle y la violencia. Entonces, logré aproximar estes dois serviços para sacar de aí algo novo. El campo. Entonces, aí um pouquinho de las fotos que eu hice em mis caminhos por la calle. Em la calle, eu nunca ia sola. Eu ia com os trabalhadores de um determinado setor dentro do Centro POC, que se chama abordagem social, e los agradeço muito porque eles foram como mis guias e foram como mis informantes clave também em la investigação, porque me diziam onde estavam ubicadas as mulheres, onde tinha concentração de mulheres em la calle, e ao chegar com eles e com a roupa, não, uma roupa especial que dizia Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, enfim, eles são muito conhecidos por la gente de la calle, então minha entrada era facilitada aí com estes atores. E aí, o que está posto em jogo, não? Em los entramados, as tensões, os desplazamentos, as relações de poder aí, pero também, e muito, o afeto e os laços comunitários entre eles. Isso quedou muito marcado em muitas aulas que diziam, mira, não tenho família, não posso volver a minha família, pero acá eu tenho uma nova família que me acolhe como nenhum outro. Claro que há um montão, não podemos romantizar somente isso, há como muita coisa involucrada, no el uso de substâncias psicoativas, as violências, enfim, por isso é um entramado. Então, nada se pode mirar e evaluar solo, não?
é um conjunto de factores. Bueno, aqui caminhando já para um pouquinho alguns resultados, eu não trago todo, porque tinha muita coisa para falar, pero o principal que creio que seja importante também para vocês é a escassa consideração, então, como que quedou muito evidente, a escassa consideração das diferenças corporais femininas em el espaço callejero, dado o predomínio masculino, ou seja, é decir, há muito mais homens que mulheres em la calle, e essa característica suele deixar como que as mulheres um pouco como borradas em la atenção. O sea, solo el hecho de no tener como un servicio específico, por ejemplo, cuando las mujeres pasan por situación de violencia, ellas son derivadas a una casa de acogida, que muchas veces es el mismo espacio con otros hombres. E tudo que elas menos querem, por exemplo, é compartilhar um espaço em um espaço masculino. Então, esse é um dado importante para mirar. As tensões entre habitar la calle ou viviendas precárias, que vou falar disso um pouquinho mais adelante. A falta de políticas habitacionais e refúgios temporais para mulheres com filhos, e um discurso urbano que invisibiliza as mulheres em situação de calle, como eu dizia. Um dado muito, muito, muito importante que não tinha aparecido em outras investigações, por exemplo, foi a perda materna, identificada como desencadenante clave da situação de calle. De las 8, tenho ao menos como que 5, creio que metade delas, como mencionaram, a perda materna, tanto em la infância como em la adultez. E em alguns casos se observou um reposicionamento aí subjetivo orientado a proteger os filhos. Ou seja, pensando em la proteção a los hijos, aí como que se logravam ou sair de la calle ou reposicionar-se de outra forma. E em outros se mantinha a relação abusiva com pareja ou com a substância, não? E acá, como eu dizia anteriormente, a cidade de Santos, uma cidade verticalizada, uma cidade que não tem uma política clara de vivienda, não, para os mais necessitados, ou seja, para nadie, na verdade, porque não há uma secretaria, não sei como se falaria aí em Colômbia, pero acá chamamos de secretarias as instâncias que quedam com a responsabilidade de pensar políticas públicas para determinado sector, ¿no?, de la municipalidad. Entonces, el hecho de no tener una secretaría de habitación, el hecho de ser una ciudad extremadamente verticalizada, el hecho de algunos beneficios que están vinculados a una secretaría de habitación, por ejemplo, Santos no puede acceder a algunos de ellos porque no tiene esta secretaría. Entonces, las mujeres quedan ahí más vulnerabilizadas. Entonces, la pregunta calle como lugar de paso o território de vida? Tem que ver com essa instabilidade entre vivenda calle e vivenda precária. Vamos ver isso mais adelante. Por exemplo, os CITES são casa e calle? Se pode dizer isso? E por que
e questionamento. Mientras hacía a investigação, mientras estava em el campo, conocí a uma mulher que logrou em algum momento de sua vida, ou seja, em el momento que eu estava aí em uma investigação, já tinha hecho como vínculo com ela algumas vezes, já tinha falado com ela algumas vezes, e ela me ia a brindar uma entrevista mais larga, e para tanto eu necessitava estar em um lugar mais cerrado assim, e não em la calle, porque tivemos muitas situações em que fomos interrompidas. E ela logrou arrendar uma peça. E essa, a la derecha de la pantalla, é como a entrada, ou seja, o caminho hacia la pieza que ella logró arrendar, y más para el lado izquierdo, la puerta ahí donde estaba la pieza. No logré encontrarla ahí, yo solo conseguí encontrarla porque tenía un perrito afuera y yo lo reconocí y sabía que era el perro de ella, y ahí por eso me dejaron entrar, pero no logré hacer la entrevista, pero me quedé con la cuestión que uno de los trabajadores decía, mira, era mucho más como que ella estaba en la calle, pero ella tenía como cerca ahí comida, un local para comer, los amigos, y ahora está en un local extremadamente precario, e que igualmente não oferece proteção. Bueno, habría mucho que hablar sobre esse local, pero no lo puedo ahora, pero é de eso que se trata. Entonces, essa instância e essa instabilidade entre estar em la calle ou não estar em la calle ou estar em uma habitação muito precária. Esta mesma mulher que entrevistei, luego também tinha como suas questões com a pareja, e logo depois não a encontrei mais, porque por uma questão de violência, ela foi derivada a outra cidade para huir-se como que de sua pareja. Bueno, esse é um detalhe, ¿no? de la investigação. Bueno, acá trago un poquito de las reflexiones sobre amor y violencia. Entonces, yo estaba muy curiosa también con relación a eso, y eso fue como que también una pregunta de la entrevista, ¿no? ¿Cómo eligen sus parejas? Y la elección de pareja entonces estaba vinculada a una respuesta al deseo e também uma grande influência dele ideal romântico. Era muito curioso ver como as mulheres em situação de calle, a quem muita gente considera como as mulheres que hacen a vida, não? As prostitutas ou putas, enfim. Como falar com elas se identifica muito claramente a presença do ideal romântico. A permanência em relações abusivas, então, se requer análises caso por caso, porque não se pode poner todas em uma mesma... ou seja, não é o mesmo. Há que analisar caso por caso, porque, de verdade, de todas as entrevistadas, eram situações muito distintas umas das outras. Bueno, isso eu já falei, um reposicionamento subjetivo a essa proteção de los hijos e o mantenimento de laço como modo de sobrevivência, de laços entre eles, não?
Bueno, desde las reflexiones metodológicas, puedo decir que hay uma dificuldade e uma distância quizás que devamos considerar como algo inerente ao trabalho de la investigação em la calle, ou seja, uma distância inascível entre a experiência callejera e seu registro, porque é muito difícil estar em la calle e como fazer o registro de todo isso, e desfase necessário aí em uma investigação callejera. Esse desfase tem que ver com, bueno, dia a população está em uma calle, em outro dia há uma intervenção, por exemplo, desde a municipalidade, de los serviços de limpeza urbana, por exemplo, que levam todas as coisas da gente que está aí para outro lado, levam seus documentos, ou seja, eles perdem seus documentos e aí como se movem de lugar e aí los vou encontrar em outro lado e muitas vezes se demora muito em descobrir para onde foi grupo que estava já aí há muito tempo. Então, esse desfase é importante considerá-lo. O valor del encuentro, ¿no?, con lo invisible para la academia y los límites de la representación de experiencias marginales. Eso podría decir. Desde las contribuciones a la materia, tenemos entonces una visibilización de una población que tradicionalmente ignorada, uma articulação aí entre o trauma individual e estrutural, ou seja, desde o subjetivo e desde as institucionalidades, uma compreensão de estratégias de sobrevivência mais allá de lo patológico, ou seja, compreender algumas formas, por exemplo, de cuidado, que para nadie, quizás, para uma pessoa que não está em situação de calle, quizás não vai ser uma lógica de cuidado. Mas, por exemplo, quando uma mulher habla, que se mantém ativa e se mantém vigilante com o uso de psicoativos para lograr meu tempo acabou. Para lograr estar aí defendendo-se, por exemplo, de uma violência, isso de isso é de isso que estamos falando, não? Uma sobrevivência mais allá de lo patológico. E os questionamentos a miradas normativas sobre resiliência, además de la resignificação do consumo de substâncias, desde a subjetividade. As limitações do estudo têm que ver que não é podido profundizar em las políticas públicas de vivienda, as dificuldades, por exemplo, de isso como que quedam aí como alguns tips, não? Também de investigação necessária. Por exemplo, os territórios de conflito, como atuar em esses territórios onde a marginalidade, a questão de la venta de drogas, não, do tráfico de drogas, por exemplo, domina determinado território, e como lograr aceder a estas mulheres que passam por violência de pareja, violências em el território, sendo que o que há para oferecer é a lógica burguesa de uma lei para denunciar, por exemplo. E como uma mulher que está em território destes vai a chamar a polícia a denunciar a sua pareja, que muitas vezes está involucrada com o tráfico. Bueno, isso também
foram momentos que apareceram na investigação. Também não he podido profundizar em la questão de la habla, ¿no? O de el discurso de ciudad femenina, que quedou muito forte acá em Santos, com a falácia da Secretaria de la Mujer, de Direitos Humanos e Cidadania, ou seja, dizendo que por Santos ser a cidade mais feminina do país, também tem políticas públicas para as mulheres. Então, esse slogan quedou aí como descortinado, tá? Quizás por essa investigação. E também é importante dizer que outra instância importante seria a declinação da reforma psiquiátrica em Santos, porque não sei se sabem ou conhecem ou já ouviram falar, pero Santos tem uma experiência de vanguardia em la questão de cerrar hospitais psiquiátricos e convertir em uma lógica antimanicomial e uma lógica desde o trabalho em território, do trabalho comunitário, o trabalho desde uma lógica de cuidado. Então, Santos foi pioneiro em isso, como que se inspirou em experiências de Trieste, em la Itália, pero hoje em dia os serviços estão muito, muito, muito débeis, assim como com falta de personal, com falta de serviços mesmo, e isso atinge, muito, chega, muito marcado em la população em situação de calle. Há muita gente necessitando de cuidado em saúde mental e com essa declinação desses serviços não logram aceder. Bueno, los horizontes, e acá vou finalizando, los horizontes aí que se mostram como algo positivo, não? Que também em el caminho investigativo fui a alguns congressos e como que se falava, como que asciende como uma llama muito bonita de apoio callejero feminista. Ou seja, há algumas instituições em algumas cidades brasileiras que lograram fazer um movimento de ocupa, por exemplo, ocuparam espaços e converteram esses espaços em casas de acolhida para mulheres vítimas de violência. Por exemplo, Rio de Janeiro. Em português, não em Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje em dia, não há como que uma secretaria que pense políticas públicas para mulheres, então lograram aí fazer esse movimento de ocupa, muito importante, muito bonito, pero que também estava ameaçado por la municipalidade de passar por um processo de cierre. As migrações são um horizonte aí a analisar também, porque a calle anda e as mulheres também. Então, quando uma mulher logra huir-se de sua casa para outra cidade, por exemplo, com seus filhos e huyendo-se de uma violência, muitas vezes ela já é considerada uma mulher em situação de calle. Pero não há uma mirada específica para isso. Então, esse horizonte é um horizonte investigativo interessante. E, para finalizar, o que quero trazer, não, é que há muitas iniciativas, por exemplo, como Housing First, que é Casa Primeiro, que de um lado há muitas controvérsias, há gente que hace críticas a isso, por outro lado há gente que investiga
y, y trae como una posibilidad incluso para las mujeres víctimas de violencia, que es como algo importante de ser implementado, ¿no? Para também que seria aí um divisor, quizás, de águas aí para este tema de situação de calle e violência. Pero também há um tema que tem que ver com a liberdade de la elección de las personas, o sea, de dónde quieren estar. Entonces yo puse ahí como un horizonte a ser implementado primero, que sería escuchar primero lo que quieren, lo que uno quiere, lo que quieren las mujeres, y muchas veces aquello que ni mismo ellas saben que lo quieren, porque piensan que no son como merecedoras ou cidadãs de direitos. Isso. Obrigada, muitas graças. Les dejo meu contato. Não veo a nadie, não veo as caritas, então não sei se me hice compreender. Doctora, muchas gracias. Realmente una excelente investigación. Claro que sí, yo creo que los estudiantes tienen preguntas. Aprovechemos este espacio para dialogar con la doctora, para que nos profundice más sobre el tema. Profe Geraldi. Mi profe, buenas tardes. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias. Gracias por la generosidad de compartir tu experiencia y también tus conocimientos frente al tema. Y antes de pasar pues a las preguntas, sí me gustaría como en el enlace con el curso de psicología comunitaria señalar unos aspectos como hacer como hincapié en de lo que tú nos compartes, todo lo que nos interpela desde la psicología comunitaria, también, ¿no? Sobre todo para que nuestros estudiantes empiecen a encontrar como esas, ayudarles un poquito a enlazar esta experiencia con los contenidos del curso y a partir de ahí también ya se empiezan a pensar sus preguntas. Empezando por el final, con esto que nos regalas acerca de escuchar primero. Y eso tiene, además, claro, es simbólico, em, pero también tiene se podría decir que tiene una raíz profunda en aspectos más epistemológicos de lo que nos compete de la psicología comunitaria, en tanto que digamos que nuestra mirada debe estar en dar voz, claro, desde el ejercicio que tú nos compartes hoy en investigación, pero también en procesos de acompañamiento o acciones psicosociales, es dar voz a esas personas, en este caso mujeres, ¿sí? Que han sido subalternizadas, que históricamente pues, han sido marginadas, que viendo desde una perspectiva más interseccional, no solamente, digamos, por el hecho de ser mujer, ¿sí? Ya hay toda una carga histórica. Ahora también mujeres en situación de calle, habitantes de calle, con esta situación, sí, situación tan de precariedad. Y por otro lado, también lo que nos compete como profesionales en psicología y desde la psicología comunitaria, en esa mirada hacia lo institucional, ¿no? Y es como desde esas voces, sí, y rescatando un poco la experiencia, pero ya como artefacto teórico y metodológico, la experiencia de estas mujeres, cómo da cuenta además de una falla sistemática, o unos vacíos institucionales, y cómo también tenemos, digamos, desde la psicología comunitaria, aludiendo al curso, mm, que involucrarnos además, no solamente en estas problemáticas desde, no sé, lo intrapsíquico, bien podría haber sido tu mirada puesta en cómo ellas desde lo individual, ¿cierto? Cómo se construye, cómo estas, no sé, subjetividades o identidades, o bueno, desde tantas
Arista se habría podido hacer como el análisis, digamos, de estas entrevistas, entendiendo más desde lo individual, pero aquí es donde se hace también como un llamado a que estas mujeres están insertas en un espacio que es, no solamente es público, sino que es social, que nos compete a todos, todas, que desde la mirada profesional, disciplinar, tenemos que también cuestionar las estructuras que llevan a, digamos, las limitaciones de los alcances institucionales, también la mirada de las políticas públicas, aunque tú dices que es una limitación del estudio en tanto, no como algo negativo, sino como, y lo sé por experiencia propia, pues uno quisiera abarcar de todo en su tesis, porque como que sabe también de la multiplicidad de factores que están ahí inmersos, pero pues que tenemos que focalizarnos en algo específico y quizá, claro, tú lo dices como una limitación, pero es más como en cuestiones del, del tiempo y es bueno igual que lo señales porque es como no perder de vista que también Sí. hay unas políticas públicas, que también está tú en, desde tu posicionamiento también como haces esa invitación a cuestionarnos también desde allí, ¿no? Am, Eso quería pues como que escuchándote, me generó como en el marco del curso todas estas relaciones, hay más. Ya ahí le dimos un empujoncito también a las estudiantes para que continuemos como con esa interacción, o si son preguntas de profundización también a nuestra invitada, están bien. Aquí ya se abre como el espacio, como decía la profe Doris, pues a que pueden levantar la manito o pueden escribirnos en el chat. Gracias, mi profe Geraldo. Excelente engranaje entre la investigación y la percepción de la psicología comunitaria. Bueno, estudiantes, vamos a aprovechar este espacio. Mire que tenemos a una gran exponente, conocedora de su investigación. Realmente es una investigación maravillosa. Que encantada, primero que todo, Gracias. con cómo la metodología, me encantó mucho los nombres que le dio a a las mujeres de la investigación. Es algo que realmente es muy significativo porque lo que hace es que estas mujeres se sintieron importantes dentro de ese proceso y eso fue un impacto para mí que se logró también en esa investigación. A mí, yo sí tengo más que pregunta, es como una curiosidad. ¿Qué la Dale. motivó a usted a realizar esta investigación y sobre todo con estas mujeres en condición de calle porque es una población un poco difícil, porque usted misma lo mostró en su proceso, no es fácil trabajar, más porque hay muchas situaciones a su alrededor que, que hacen que este proceso no es fácil. Entonces, a mí sí me causaba de pronto curiosidad, porque siento que de casi de esta situación no se investiga. Siempre se habla de situaciones de calle, pero no se coge la población femenina, siempre adolescentes, adultos mayores. Entonces sí me llamó la atención, quiero escucharla, qué la motivó a usted a seleccionar esta población como tal. Ya, excelente. Muchas gracias otra vez por la oportunidad eh, de hablar de ello. Eh, bueno, como decía, yo eh, he trabajado con esta población. eh, por acaso, no fue como a principio no fue como una elección. Yo llegué al trabajo en la municipalidad y me derivaron derecho al centro POC. Yo ya tenía otras experiencias en salud mental, como los servicios comunitarios, ¿no? Que acá se llaman CAPS, Centros de Atención Psicosocial. Yo hice toda mi formación en salud mental desde ahí y llegué
a ocupar como uma, não sei, um cargo, não sei se se habla assim, pero de responsable técnica, por ejemplo, en uno de los CAPs, o sea, la jefatura de un equipo ahí. E certa vez me invitaram a uma investigação, que iam fazer uma investigação sobre pessoas em situação de calle e situação de vivienda. Donde viviam, se poderiam aceder a vivienda. Además que em Brasil existe, não, um programa que foi criado como em 2003, que se chama De Volta para Casa, ou seja, Volvendo à Casa, que foi para pessoas que saíram, que estavam de larga duração, pessoas que estavam há muito tempo hospitalizadas em los manicômios, em hospitais psiquiátricos. Então, desde aí me chamou a atenção já essa relação entre CAD e a situação dos transtornos mentais. E quando chego ao Centro Pop, ou seja, em meu magíster também, quando hice meu magíster, que foi sobre questões de judicialização da saúde mental, aí eu logrei entrevistar e tinha como uma das mulheres entrevistadas era uma pessoa que estava em situação uma mulher em situação de calle com um transtorno mental e que foi derivada ao CAPS e que tivemos todo um cuidado, ou seja, tivemos todo um cuidado com ela para traê-la a esse serviço, para demonstrar-la que estávamos aí para escutá-la e, enfim, e com uma determinação judicial do juez, como que determinou que ela que fuera hospitalizada em el local que eu trabalhava. E aí, como que estuvo em minha investigação também, lá entrevistei, enfim. E desde aí já quedou como uma chispa, não? Para pensar essas questões. Pero quando cheguei ao Centro Pop, aí eu me assustei muito, porque era muito masculina a população. Então, eu, enquanto mulher, não trabalhar em um ambiente e grande parte das colegas de trabalho, das companheiras, eram todas mulheres. Então, como era isso de estar aí brindando atenção tantas mulheres a tantos homens, não? Então, já a mirada de gênero aí muito complexa, mas aún que desde os homens a motivação para ir na calle não é a mesma que para as mulheres. A motivação de ir à calle desde os homens são os rompimientos de los lazos familiares, seja com o papá, com a mamá, com a própria pareja, ou seja, era muito distinto a situação de ir à calle desde os homens e de las mulheres. E a outra coisa que me chamava muito a atenção era justo a forma de brindar atenção, porque como que desde o Centro Pop tinham cupos de atenção, ou seja, 5 ou 7 cupos em la manhã, 7 cupos em la tarde, para a atenção de um profissional. Ou seja, poderiam entrar como que 40 pessoas. O Centro Pop funciona assim: é um local onde há banho, a gente entra a banhar-se, a comer algo, e quando logram pedir ou dizer que necessitam a atenção, aí como que passava, aí como que havia uma espécie de cola, não?
em la manhã, em la tarde, então os 5 primeiros, os 7 primeiros, e eu pensava, e as mulheres, como fazer com que lograssem chegar primeiro e como saber quais eram suas demandas? Porque muitas de elas chegavam aí com uma demanda de uma violação, de algo que ocorreu em uma noite, ou mesmo de uma pelea com a pareja, outras situações, pero não ter essa mirada específica para o corpo, para o gênero, em la calle, para mim, me hacía muito ruído. Então, desde aí, começaram a surgir as motivações. Não sei se respondi. Muchas gracias. Excelente experiencia. Maravilloso. Estimados y estimadas estudiantes, tienen el espacio, aprovechemos, levanten la manito. Alice, Alice. te escuchamos. Alice, no te estamos escuchando. Sí, señora, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Yo tampoco escuché, no sé, entonces, ¿qué está pasando? Alice, Alice está activada, tiene el micrófono activado, pero no estoy escuchándola. ¿Nos puedes escribir un mensajito, Alice? ¿Si tú escuchabas a Alice de pronto? Não, não, não escuto. No, no se escucha. Mientras Ali de pronto configura el sonido, ¿quién tiene otra pregunta? Yo puedo hacer una pregunta. Claro que sí. Bueno, es que yo sé que es que, bueno, este trabajo además tiene una innovación metodológica. Así hablaba de etnografía multisituada. Y a mí me parece pues que de nuestros estudiantes sería muy chévere como contarles de qué se trata esto, aunque ya estaba implícito en toda la presentación, pero como puntualmente decirles como, bueno, qué es esto de la etnografía multisituada para que ellos también se ubiquen. Em, Profundizar un poquito como en eso en términos más metodológicos. Podría ser mientras nos escribe nuestro De estudiante. hecho, yo tenía una cita de George Marcos, que es como un investigador que como que lo, lo nombran como lo creador de esta metodología, ¿no? Pero de hecho foi como uma forma que encontrei de fazer a investigação em distintos lugares, porque não se poderia, ou seja, hablamos mientras eu fazia a investigação de autoetnografia, de simplesmente uma etnografia, ou seja, pero a etnografia multisituada foi algo que surgiu a lo largo del caminho investigativo, pensando em el fenômeno. Ou seja, o método só se define depois de hecha a pergunta de investigação. Então, a pergunta de investigação era justo analisar os entramados de la relación en el intersticio de una cuestión, de una violencia, de la violencia por pareja íntima y la situación de calle. Como estaba desde ahí desde la literatura
dicho, ¿no? Investigado, comprobado que no habría una interrelación entre estos dos factores, vivienda, calle y la cuestión de la violencia, yo encontré que la mejor salida sería utilizar la etnografia multisituada, que justamente sirve para pensar as redes, não? Para pensar os espaços, para pensar toda uma complexidade de, de relações e de entramados. Por isso, foi muito grato para mim encontrar esta forma e esta metodologia. Incluso eu tinha uma cita que não logré ponerla, pero déjame ver aqui, que é uma cita super bonita, que creo como que condensa um pouco muito de lo que aqui. Então, é isso. Marcos disse que o multisituado representa três coisas. São as relações objetivas de um sistema, que pode ser estudado independentemente da etnográfica, por exemplo, na rede, como eu dizia. As relações puestas em jogo, como um artefacto de um desenho de investigação, e aí ele cita que é importante dar conta disso como parte da reflexividade do trabalho de campo e a perspectiva para-etnográfica, a precisão, o ponto de vista do nativo. Ou seja, então me calçou perfeito, porque esta metodologia é sempre espaço-temporal e em diálogo com os próprios resultados. Por isso, eu dizia em minha apresentação, incluso, que... Olha, como logo vou ver aqui. Agora sim. Então, o tema de la investigação, por ser tão complexo e por involucrar muitas miradas, para mim foi super importante poder detener-me em este aspecto da etnografia. E também a ser como uma intersecção com a mirada psicoanalítica, porque em muitas questões, em muitos, incluso questões éticas que chegamos aí na investigação, era muito parecida a forma de tratar de la etnografia e de la psicoanálise. Por exemplo, a transferência, não? A questão da transferência era muito importante tanto para uma como para a outra. Então, foi muito grato trabalhar desde essa perspectiva. E los puedo passar depois também algumas referências, porque eu vi agora me di conta que não enviei as referências em el PPT. Depois las puedo enviar. Tenho um montão, tanto da etnografia quanto da relação, las reflexiones entre etnografia e entre a antropologia, não? Em uma verdade, entre antropologia e psicoanálise, pero a etnografia aí como algo que surge unindo uma forma ou um método de investigação. Gracias, Tasi. Yo creo que esa es una ventaja también de la investigación cualitativa, que nos permite como que casi que el método lo ajustamos y es a veces muy necesario ajustarlo a lo que va emergiendo en el campo. Para poder, como tú decías, está la pregunta de investigación, cómo doy respuesta, qué método se ajusta o cómo ajusto el método finalmente a esa necesidad.
Ya nuestra estudiante Alice plantea una cuestión bien interesante, esa relación entre la academia y em, políticas públicas. Ella nos pregunta cómo es el proceso para que desde el gobierno presten atención, desde los gobiernos presten atención a estos procesos, es decir, a los investigativos, en este caso los resultados de tu trabajo, y los incorporen o tomen en cuenta para crear o fortalecer políticas públicas. Es como para ellas, ellos como futuros profesionales, pensarse en desarrollar una investigación, cómo proyectarse a que estas investigaciones sean tomadas en cuenta por los gobiernos locales, nacionales, para las políticas públicas. Esa es la pregunta. Es una pregunta muy difícil, Alice. No sé si yo tengo la respuesta, porque lo que puedo decir es persistencia, es persistir, es no desistir, por ejemplo, porque, mira, estoy hace 20 años ejerciendo la psicología y hemos tenido muchos logros. Sí, es verdad que sí, mucha cosa cambió y creo que desde de la investigación, pero la investigación sola, yo creo que no mueve tanto al gobierno. Hay que tener algo más, hay que tener una chispa ahí, hay que tener como organización social, hay que tener psicología, los psicólogos comunitarios, los psicólogos que trabajan con políticas públicas no pueden quedarse o arrinconarse a lo individual. Todo es siempre colectivo. Entonces, para que nuestras voces también lleguen a las políticas públicas y a los gobiernos, hay que utilizar muchas herramientas para que eso llegue. Y no sé si tengo esa respuesta, pero yo tengo la esperanza de que la academia, junto con los estudiantes, junto con trabajadores, junto con, o sea, una gran red compartiendo conocimiento y logrando hacer enfrentamientos, porque de eso se trata. O sea, todo es plata. Para hablar de los gobiernos, todo se trata de plata. Y cómo convencer a alguien a invertir plata si estamos en un avance, como decía, del neoliberalismo, donde no hay una mirada colectiva, ¿no? Los síntomas son individuales, la gente se enferma y eso es culpa de uno, ¿no? Es el sujeto, o sea, es el individuo, no el sujeto, porque cuando decimos que el sujeto, podemos hablar y podemos hacer una reflexión de que ese sujeto no se enferma solo, pero sí hay toda una sociedad ahí involucrada en esa enfermedad y el modo capitalista de producción, enfim, tu pregunta es muy buena, pero es muy difícil de responder. Pero yo miraría desde ahí, yo miraría desde los movimientos colectivos. Cuando yo hablo, por ejemplo, de los horizontes, y el primer horizonte que yo pongo ahí en evidencia es el apoyo feminista callejero, por ejemplo. Entonces, es sumar fuerzas, es estar atento, es protegerse con los pares, buscar colectivos. Yo creo que desde ahí, y solo así, como que ampliando la voz,
podemos fazer com que os governos logrem compreender, não porque são buenos sujeitos, pero porque la voz del colectivo pode lograr fazer cambios. Eu creio que é por aí. Não sei se ustedes podem ajudar. Sí, no, es que fue una pregunta muy compleja, pero digamos, necesaria también. Entiendo Sim, porque es como sim. lo ideal es llegar a estos espacios. Yo les puedo dar un ejemplo, digamos, tenemos una estudiante, es compañera de ustedes, recién se graduó. Ella se llama Salma Sabid Potina. Y fue algo que su trabajo de investigación era sobre el acoso sexual callejero, o el acoso callejero, que muy poco se ha investigado en Colombia, por ejemplo. Y fue muy interesante porque fue pensarse, bueno, ¿qué políticas públicas hay? Entonces resulta que Chile, Argentina, México penalizan ahí desde diferentes, está tipificado también, digamos, el acoso y dependiendo de qué tipo de acoso haya sido, hay una penalización o multas. Resulta que acá en Colombia, pues no hay como una ley que penalice como tal, pero sí hay un proyecto de ley en 2022 de una congresista que no recuerdo el nombre en este momento, no la alcancé a googlear tampoco, no recuerdo el nombre de 2022 y tiene un proyecto de ley para que en Colombia esto sea una ley. Entonces, lo que yo le decía, digamos, a Salma, pero mira qué interesante Uhum. que tu trabajo, digamos que, claro, cuando vamos a revisar hay que hacer el marco legal del proyecto de investigación. Y al darnos cuenta de eso, era como, qué interesante es que tu trabajo, y al final, bueno, como ese trabajo ya se terminó, de hecho fue laureado, le fue muy bien a la estudiante con su trabajo, ella pudo, digamos, a partir de analizar el impacto del acoso callejero, pero en mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. ¿Para qué? Justamente porque el marco legal nos hizo pensar en cómo desde la academia también se puede, digamos, que esta congresista tenga, no sé, así sea una tesis que uno dice, pero es una tesis de pregrado, pero tiene, digamos, hay datos empíricos que están mostrando la afectación que tiene para estas mujeres desde la movilización, desde el impacto que tiene en su vida laboral, personal, el impacto emocional que tiene el acoso callejero, porque cuando tiene este matiz, porque claro, la discusión estaba en que dependía de cómo asumía la mujer, si lo asumía como acoso, ¿no? Pero aquí ya estábamos poniendo sobre la mesa el hecho de que cómo identifica un hombre que ejerce hacia las mujeres, ¿no? Y que especificar que era acoso a mujeres en Uhum. específico. Claro, a mujeres. Cómo él puede saber si esa chica a la que va a hostigar ha sido víctima o no de una violencia sexual, por ende indiferentemente, pues esa es una práctica que tiene un impacto importante em, en la víctima, si posicionándola ya como víctima también. Entonces, por eso era como el hacer el hincapié claro, como han sido mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, claro, las implicaciones son muchas y tremendas, es decir, al punto que para algunas implicaba renunciar a sus trabajos si tenían que movilizarse por zonas donde había, digamos, bares y ellas tenían que pasar por ahí y las hostigaban y entonces eso les hacía, Claro. Uhum. digamos, las revictimizaba acerca de su... Entonces, como por dar un ejemplo que tuve más cercano de cómo, claro, y esto no ha transformado ni ha logrado que la política pública sea un hecho, pero uno empieza a soñar también de cómo Exato. desde nuestro rol podemos generar un aporte y como lo decía la doctora Tasiana, es como esto es multisectorial y viene desde la misma movilización social, desde la academia, desde múltiples, es posicionarnos como profesionales, en este caso como investigadora o como psicóloga, desde ahí hacer un aporte que estaríamos sumando, siendo parte de esas Sim. mm, construcción del cambio que queremos hacia un mundo más justo, solidario. Bueno, eso Sim. se me ocurre como... Acá, por ejemplo, solo para
dar un ejemplo. Yo envío mi trabajo a una concejal, por ejemplo, porque desde ahí se puede, o sea, y ahora yo tengo visto esta misma concejal, por ejemplo, está como haciendo un trabajo de concientización y un trabajo por sus redes sociales, hablando de la falta de una Secretaría de Habitación, por ejemplo, en Santos. Entonces, son ejemplos cortitos, pequeños, algunas veces acciones, pero que sumadas se puede lograr. Eso. Hay una Claro, y pregunta para ahí eso. sería un insumo súper importante para esta congresista, porque tiene una tesis doctoral en sus manos con resultados Sí, claros sí, acerca de pero la pregunta. yo que la envié fue como un trabajo de un congreso. Presenté un trabajo año pasado en el Congreso Fazendo Gênero, que es un congreso muy grande, un seminario internacional, en la verdad, feminista, que ocurre a cada 2 años. Entonces, es como resultados parciales. ¿Por qué le envié? Porque hacía hincapié justo de la Secretaría de la Mujer y Ciudadanía y de la falacia y el discurso de que habrían políticas públicas para mujeres. O sea, yo le envío un material ya publicado eh, para hacer como frente a esa falacia, por ejemplo. Ya, para darle más argumentos, desde dónde posicionarse, claro. Tenemos otra pregunta por acá, Tasi, dice Mónica Páez, te pregunta, doctora Tasiana, ¿nos confirma entonces para futuros proyectos, mm, para futuros proyectos que la violencia contra la mujer ha originado muchísimo más habitantes en la calle? Eh, Interviniendo esto, podemos transformar realmente la sociedad. Creo que hay Es dos una buena, preguntas, no es ¿cierto? una buena pregunta, pero eh, no sé si podemos decir que la violencia origina más habitantes en la calle, porque es como multifactorial, ¿no? Estamos hablando de la violencia, pero también hablamos de falta de políticas de vivienda, también hablamos del avance del neoliberalismo, también hablamos de la falta de empleabilidad, principalmente a las mujeres. O sea, es extremamente multifatorial. Pero sí resulta que en las mujeres esa es la habla de ellas nos cuentan eso. Entonces, es que es muy tenue y es muy difícil como que eh, hablar de eso, porque, por ejemplo, yo no hablo de una mirada eh, que sempre oigo, que sempre escuto hablar, que é como que para erradicar totalmente a situação de calle. Não sei se é essa a pergunta, pero me gostaria de hacer hincapié que creo que o hecho de escuchar e o hecho de ter como políticas públicas para pessoas em situação de calle não se trata necessariamente de erradicar a situação de calle, porque alguns modos de vida são estão já tão conectados a essa situação que é muito difícil, pero não posso dizer que não há que existir, há que ter como políticas de vivienda, ou seja, as pessoas necessitam ter como opções. Isso eu creio que há que existir, as opções. Não sei
se solamente com intervenindo ou podemos lograr cambiar todo, ou seja, sacar a gente de lá. Eu creio que é isso que quero dizer, porque é muito delicado falar de isso. É muito delicado. Ou seja, o que quero dizer é que a gente tem o direito a decidir onde está, pero lo que temos hoje dia não é direito a decidir, é que há falta de opções. Então, há que ter as duas coisas para, e incluso trabalho de saúde em la calle, como há em Brasil. Não sei se em Colômbia vocês têm essa experiência, mas acá em Brasil, por exemplo, há serviço que é de la saúde, que se chama consultório em la calle, consultório na rua. E são como autos equipados que vão a los espaços onde está a gente aí oferecendo atenção. Pies diabéticos, por exemplo, há muito disso em Argentina de la Calle, tuberculose, há montão de enfermedades que são específicas de la gente em la calle. Não sei se me estou fazendo não sei se compreende a lo que quero chegar, mas sim, eu creio que a violência é algo que origina a vida de las mujeres en la calle, pero no la determina, o sea, no determina su permanencia. La permanencia, lo que va a determinar la permanencia o no de la mujer en que está en situación de calle, son, sí, la intervención, las políticas públicas, creo que por ahí. No sé si me hice, no sé si fue clara. Sí, sí, señorita. Claro. Bueno, para decir que acá en Colombia Muchas estamos gracias, acostumbrados Mónica. a decir, dice, sí, señora, sí, sí, señor, todo el tiempo. Es un choque cultural siempre tenemos. Tranquilo, sí. Última pregunta para cerrar. ¿No hay más preguntas, profe? Oh, veio um gatito. No, no. Ah, mi gato, sí. Missy. No hay más preguntas, mi profe. Bueno, doctora Tatiana, realmente para nosotros fue un honor aprender de todos esos conocimientos que usted tiene. Realmente nos vamos muy satisfechos. Gracias por facilitarnos este espacio realmente maravilloso. Esperemos que en la próxima oportunidad nos acompañe en este Muchas proceso. gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este espacio. Porque lo que uno quiere, cuando investigamos, lo que uno quiere es hablar de la investigación, ¿no? Entonces, así que agradezco. Pero tiene amplia bagaje sobre esta investigación y la felicito. La felicito. Gracias, profe Yera, por facilitarnos a la doctora, que realmente fue un espacio muy significativo. Gracias. Ya la estoy siguiendo por Instagram, ¿oyó? Para poder... Usted, Muchas la gracias. publi. Sí. Sí, claro que sí. Gracias Gracias. por todo, por la orientación, por su investigación. No sé cómo se sintió usted. Sí, muy bien. Gracias por la bienvenida. Gracias por las preguntas. Muy, ¿cómo se dice? La palabra, ay, ¿cómo dijiste, Gerald? Como cherry, chevy, ay, ¿cómo se dice? Olvidé. Chévere. Eso. Como as perguntas. Muy Sim, chévere. eu he aprendido de outras
compañeras colombianas que me han dicho esa palabra y me gusta mucho. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Y Por acá profe, nos También dice a la ustedes. profe Eime eh, que un saludo especial y que muchas gracias por las orientaciones brindadas. La profe Lina también nos envía un saludito también agradeciendo por el espacio. Tasi, muchas gracias de verdad por tu generosidad de brindarnos muchas este espacio. gracias. Realmente Gracias a muchas usted. gracias. Gracias, A profe Luis, usted. también por el espacio. Solo una última cosita que me acordé ahora, que no podría dejar de salir de acá sin decirlo, pero no sé si echaron una mirada en las noticias hoy día en Brasil, pero solo quiero compartir que hoy día en Rio de Janeiro está tuvo una intervención policial allá y ya desde antes de empezar a estar aquí ya iban como 68 muertos. Entonces es muy grave lo que pasa hoy día en Brasil y los quería compartir en cuanto país, ¿no? En cuanto Latinoamérica, que debemos echar una mirada también a la cuestión de la seguridad pública, o sea, isso, para que estén atentos e porque devemos denunciar essas invertidas de la policía militar. Isso, Muy triste. muy triste. Pero muchas gracias por la invitación. Y disculpa si traigo como mala noticia, como mala onda, pero es como No, no, no. creio que é obrigação também, enquanto brasileira, começar a difundir essa questão. Así es. Muitas graças. Así es. Gracias por compartir. Realmente triste la noticia, pero contextualizada y tenemos que estar contextualizados de lo que está sucediendo. Muchas Sim, gracias. Gracias por todo. Gracias por el espacio. Feliz noche. Gracias por ese espacio tan maravilloso, porque aprendimos bastante de usted. Entonces, não, no e siendo eu de más, vocês. Graças, Doris. bueno, nos vemos en la Tchau. próxima oportunidad. Muchas gracias Claro a que sim. todos. Tchau. Bueno, Muchísimas chao. gracias. Tchau.